Saludo con gusto a Javier Garza, periodista y analista político. Gracias por estar en el programa, Javier. Muchas gracias, Juan Carlos. Tenemos noticias terribles, lo acabamos de escuchar, un secuestro masivo en Sinaloa, 66 personas privadas de su libertad. Dicen que ya liberaron a 58, pero hay 8 de las que no se sabe nada. Una situación absolutamente terrible. Sí, y sobre todo porque las causas todavía no las sabemos del todo, ¿no? Es lamentable, por supuesto, pero creo que es inaudito y yo me enfocaría en lo increíble que parece. Simplemente un grupo criminal puede soltarse en distintas zonas de una ciudad de más de 1 millón de habitantes como lo es Culiacán y secuestrar a decenas de personas sin ningún problema, sin que ninguna autoridad intervenga, sin que ninguna autoridad se los impida, ¿no? En una situación en donde la sociedad en Culiacán fue enterándose poco a poco por redes sociales, sobre todo de los números que empezaban en 11, luego que eran 25, luego que eran 39, luego que eran 50 y tantos, hasta que finalmente se confirmó la cifra de 66 y con una autoridad que simplemente se redujo a decir lo mismo que estamos diciendo, como dijo el gobernador Rubén Rocha. Es algo que lamentablemente ocurre. Pues sí, pero él es el gobernador. Claro que sí, muy lamentable sin duda. El gobierno federal dice que este secuestro obedece a confrontaciones entre grupos de la delincuencia organizada. Como sea, ahí hay un intento de explicación, pero eso no lo hace menos grave. De hecho, lo peor es que no se resuelva y que siga pasando. Claro, o sea, el gobierno puede darlo como una hipótesis de lo que ocurrió y al final de cuentas como explicación pues nos sirve para saber cuál es la situación en Sinaloa. El problema es que se quedaron nada más en eso, en decir que se trata de una disputa entre grupos criminales sin que hasta ahorita se sepa, por ejemplo, si hay una investigación y hay una persecución de los grupos que secuestraron a todas estas personas. Incluso dentro de esa hipótesis también hay varias versiones. O sea, un conflicto, perdón, entre grupos del crimen organizado es un concepto muy vago, ¿no? ¿Entre cuáles grupos? Entonces vemos que hay una versión que dice que son los hijos del Chapo en un conflicto con su tío Aureliano Guzmán, alias el Guano, hermano del Chapo Guzmán. Otra versión que dice que son los hijos del Chapo en conflicto con Ismael El Mayo Zambada, pero no sabemos qué facción se llevó a qué otra facción o a qué facción pertenecían los secuestrados, por ejemplo, y con qué fin, ¿no? Porque todo esto pues tiene la factura de un tipo de venganza, un tipo de ajuste de cuentas. Afortunadamente, la gran mayoría regresó con vida porque a veces hemos visto que este tipo de secuestros masivos la gente no regresa, ¿no? Y obviamente el paradero de los 8 que quedan pues es todavía muy incierto, hace uno temer lo peor, pero sobre todo la gran pregunta es ¿dónde está la autoridad en todo esto? Hasta ahorita el comentario de parte del presidente López Obrador, de parte del gobernador, ha sido como si ellos fueran simples espectadores de todo esto. Hace un momento mencionabas algo que me parece crucial y que estoy seguro es una preocupación para todas las personas que nos ven y nos escuchan. Y es que la violencia, los hechos de violencia se vuelven no solo más frecuentes, sino más crudos, más violentos. Y parece como si esto se normalizara y evidentemente no se debe vivir así. Claro, y por lo mismo son cada vez más grandes, ¿no? Más espectaculares, si tú quieres. ¿Por qué? Pues porque al grupo criminal que secuestra 5 y no le pasa nada, pues en la siguiente secuestra 10 y no le pasa nada, en la siguiente secuestra 15 y así nos vamos, por lo menos ahora hasta 66. Pero a ver, no es un fenómeno nuevo tampoco. Hay muchos lugares en el país en donde llegan grupos criminales y arrasan con comunidades enteras. Hace unos días, por ejemplo, se cumplieron 13 años de la llamada masacre de Allende, ¿no? En donde un grupo de los Zetas llegó al municipio de Allende, Coahuila, y mató y desapareció por lo menos a unas 30 personas en el lapso de un fin de semana. Por eso también te digo que a veces en este tipo de hechos te hacen temer lo peor, porque esas personas nunca regresan. Pero no es nuevo. ¿Cuál es la diferencia en este caso? Por ejemplo, que la masacre de Allende ocurrió en un municipio de unos cuantos miles de habitantes. Aquí estamos hablando de la capital de un estado y de una ciudad con más de 1 millón de habitantes en donde se supone que hay una presencia de fuerzas de seguridad
de todos los niveles y sin embargo este tipo de cosas suceden. No hay ninguna explicación y por supuesto que si esto queda impune, pues nada le va a impedir a cualquier grupo criminal en cualquier otra parte del país pensar que puede hacer lo mismo. Hablando de impunidad y retomando tus palabras de que esto ocurre en la capital de un estado, se antoja muy difícil pensar que hay un operativo que seguramente fue muy vistoso, muy aparatoso, donde se llevan a 66 personas y nadie se enteró y la información oficial que llega, pues llega a cuentagotas. Digamos que la gente que estaba en los poblados en donde ocurrieron estos secuestros pudieran tener temor de hacer alguna denuncia, ¿no? Pero llega un momento en el que la magnitud del hecho es imposible que la autoridad se entere, ¿no? Y aplique un operativo justamente para buscar a todas estas personas, cosa que vimos que no ocurrió en el caso de Culiacán. La liberación de las personas secuestradas que ocurrió el sábado fue porque los mismos criminales quisieron, no fue porque la autoridad los hubiera rescatado o hubiera perseguido a los criminales y los hubiera presionado hasta ponerlos contra la pared para que no les quedara otro remedio que soltarlos. Eso no ocurrió. Fueron los criminales los que decidieron llevárselos y los que decidieron soltarlos. Una información en el sentido de que hubo un enfrentamiento entre las fuerzas del orden y estos grupos criminales en donde un soldado, por desgracia, murió y se detuvo a 3 personas. No se trata de minimizar ninguna acción de gobierno, pero 3 detenidos por el secuestro de 66 personas no parece un buen resultado. Sobre todo porque todavía no sabemos si ese enfrentamiento que ocurrió el domingo está relacionado con los secuestros. Hasta ahorita es un enfrentamiento como muchos que han tenido fuerzas de seguridad con grupos criminales, pero no sabemos todavía qué tan relacionado está con el secuestro. Aún si estuviera relacionado, tienes toda la razón. Agarrar nada más a 3 personas y culparlas por el secuestro de 66 personas resulta algo inverosímil, ¿no? Este es un operativo que difícilmente se pudo haber logrado nada más con 3 personas. Pero lo que nos dice, pues, es que sabemos quién manda realmente en Sinaloa. Javier, temas pendientes en materia de seguridad en esta administración, asesinatos con violencia, secuestros y sobre todo la impunidad. Es que la impunidad atraviesa todo, ¿no? Atraviesa asaltos, homicidios, secuestros, ataques armados, enfrentamientos con fuerzas de seguridad. La impunidad es el combustible de los delitos, ¿no? Si no se castigan, pues la gente que piense cometer un delito tiene la expectativa razonable de que puede hacerlo y salirse con la suya, ¿no? Que no le va a pasar nada. Y creo que ese va a ser, pues sí, el gran pendiente de este gobierno es que no hubo un castigo en contra de los delincuentes que disuada más adelante de que a otros cometer este tipo de hechos, ¿no? El que una persona en Culiacán haya pensado que podía secuestrar a 66 personas, eh, quiere decir que tenía la expectativa de que se podía salir con la suya. Y cuando una persona piensa eso, puede hacer lo que quiera. Bien, dice, las probabilidades de que alguien sea castigado por este y otros delitos es prácticamente una invitación a que se siga haciendo. Es que lo vemos cada vez escalar más y más, Juan Carlos, y no vemos que haya una consecuencia, ¿no? Los criminales que se enfrentan con soldados, que matan elementos de la Guardia Nacional, no tienen ninguna consecuencia. En raras ocasiones la tienen. No deberíamos de conformarnos con ninguna situación, pero ya estamos al cierre de la administración y no parece que la estrategia de seguridad vaya a cambiar. ¿Ves factible un cambio de timón radical en la siguiente administración, llegue quien llegue a gobernar? Lo que pasa es que no sabemos un cambio de estrategia en cuánto tiempo pudiera darle la vuelta a esta marea de violencia. Sí vemos, por ejemplo, que los homicidios se están frenando, se están ralentizando, o sea, ya no están aumentando al ritmo que aumentaban, por ejemplo, en los sexenios de Felipe Calderón o de Enrique Peña Nieto, pero esa es, digamos, una noticia, pero falta la otra parte, que es que baje. O sea, se frenaron, pero se frenaron a un ritmo en el que estamos todavía peor que en los peores años del gobierno pasado, ¿no? Y del gobierno de Felipe Calderón. Entonces, el hecho de que se hayan frenado en los actuales niveles, ¿no? De 80 y 90 homicidios diarios en promedio en todo el país, pues no es de ninguna manera una buena noticia o no está completa la buena noticia, no falta la otra mitad.
que es ahora que bajen. Claro. Javier, antes de terminar la conversación, que por supuesto te agradezco, ¿alguna reflexión final que nos quieras compartir del caso de lo que nos ocupa ahora en Sinaloa y de la seguridad en general? Pero tiene que ver con lo de Sinaloa, ¿no? Que es mi preocupación de ahora, pues, ¿qué grupo criminal, qué estaría planeando un grupo criminal, ¿no? Si viendo que los que hicieron esto en Sinaloa no les pasó nada, pues, ¿qué estaría pensando un grupo criminal en Guadalajara, o en León, o en Michoacán, o en Acapulco, en Guerrero, en Zacatecas, en Colima, que es en donde estamos viendo focos rojos, sobre todo los más rojos? ¿Qué estarán pensando? ¿No? Si ven esto, dicen, yo también lo puedo hacer. Justo ahora que lo mencionas, hay un temor creciente, no solo por lo que pasó en Sinaloa, sino por lo que podría llegar a pasar en cualquier otra entidad. Sí, y sobre todo en las zonas más violentas del país, ¿no? En donde parece que no haya la puerta de salida. Javier, te agradezco mucho la comunicación, tus palabras y seguiremos conversando de este y otros temas. Muchas gracias, Juan Carlos. Igualmente, saludos. Muchísimas gracias.